Hola luchadores, hoy vamos a hablar de los números racionales. Ya habíamos hablado de los números naturales, que son los números que se encuentran en la naturaleza, y esos son por ejemplo el 0, el 1, el 2, el 3, 4, 5, etc. También están los números enteros. Los números enteros incluyen a todos los números naturales, pero también incluyen, por ejemplo, al -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, etc. Y claro que también números más chicos que el 4, ¿verdad? Entonces tenemos no solo los números naturales y a los números enteros, también tenemos a los números racionales. Y de esos vamos a hablar hoy. Los números racionales tienen también una letra específica que es una Q más o menos doble, algo así. Y esta Q sirve pues para denotarlos a ellos, ¿no? Entonces, los números que pertenecen a los números racionales, otra vez, aquí me quedó más bonita. Otra vez pertenecen a los números naturales. Por ejemplo, todos los números que no se pudieran denotar con los números naturales y los números enteros. Por ejemplo, si tenemos un número natural dividido entre otro número natural, esto podría ser, por ejemplo, como un ejemplo podría ser, digamos, 4 entre 2. Bueno, esto sigue siendo un número natural porque es igual a 2. Pero si tuviéramos, por ejemplo, 1 entre 2, sería una mitad. Esto es igual a 0.5. 0.5 es algo que ya no podemos denotar como un número natural, tampoco como un número entero. Entonces es un número que podríamos decir es un número decimal, porque tiene un punto decimal, o podemos llamar también una fracción. A las fracciones también se les llaman quebrados. Entonces, este tipo de números los podemos denotar así porque es la forma más fácil de denotarlos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos tomar realmente cualquier número. Por ejemplo, 1 entre 2, pero también 3 entre 4, 5 entre 7, 19 entre 17. Todos estos son números racionales. Entonces, a los números racionales van a pertenecer todas estas fracciones que decimos: un medio, un tercio, un cuarto, etc. Entonces son la cantidad de números que se pueden expresar como fracciones son muchísimos más. Claro que podemos representar, por ejemplo, un número natural, como por ejemplo el 1 como fracción, es decir, como número racional. Para hacer esto hacemos 1 entre 1 es un entero, es un número racional. O podemos poner 0 medios, también es un número natural, es el número 0. Lo que no podemos hacer es, por ejemplo, poner 5 sobre 0. Esta es la excepción. Esto no funciona, no está definido y no es un número racional. Entonces, todos los números naturales los podemos utilizar, excepto el 0 como denominador. Como numerador no hay ningún problema. Claro, a esta parte de aquí se le llama numerador. Y a la parte de abajo, es decir, a la parte que divide, se le llama denominador. Entonces, el numerador es la parte de arriba y es la parte que se va a dividir, y la parte de abajo es el denominador. Por lo tanto, lo que tenemos aquí son expresiones de numerador que está dividido entre el denominador. Y así funcionan los números enteros. Es todo realmente lo que necesitamos saber. No hay mucho más, pero son números que son súper prácticos porque con ellos podemos hacer muchas operaciones y nos ayudan mucho a definir diferentes tipos de valores. Por ejemplo, un típico valor es, por ejemplo, un tercio. Este valor sería 0.3333, etc. Es un tipo de fracción que es muy
complicada de explicar o de poner de esta forma. Otra forma de expresarla, que algunos lo hacen, es 0.3. Y esto quiere decir que sigue hasta el infinito el 0.3. Muy bien, hasta aquí los números racionales. Son números, como digo, muy prácticos, con los que se pueden hacer mucho tipo de operaciones. Y con estas fracciones, con estos quebrados, después se puede hacer, por ejemplo, análisis dimensional. Con los números racionales se pueden expresar mucho tipo de operaciones, se puede describir mucha más matemática, son más poderosos que los números naturales y que los números enteros. Y se puede hacer muchísimos más tipos de operaciones, son muy prácticos para el álgebra. Lucharán a 2 de 3 caídas sin límite de errores. En esta esquina nuestro héroe, Gladiador Matemático.